con la cultura maya en la página 134 y 135. Recuerden ustedes que una parte de la cultura maya creo que fue subida a plataforma porque como es bastante extensa, ¿verdad? Es bastante extensa, entonces ahorita vamos a hablar sobre la otra parte de lo que es la cultura maya. O sea, empezamos la semana pasada en una clase grabada. Yo se la grabé. Bueno, entonces, ahorita voy a preguntarles, porque supongo que la vieron, ¿verdad? Ustedes subieron a la plataforma y vieron el video que yo les subí de la cultura maya, la primera parte. Vamos a ver, voy a preguntar qué ustedes aprendieron de lo que vi en esa clase. Fue una clase grabada, que yo no la di por Zoom, la di grabada. Vamos a ver, ya voy a ver quiénes son los que verdaderamente entran a la clase grabada. Vamos a ver, ¿quién me puede contar algo? Vamos a ver. Hay una que es que yo ayer, usted nos había dicho que usted dejaba las imágenes, ¿va? Entonces yo me recordé de que usted había dicho que iba a subir lo de la guía. Entonces yo me puse a revisar y vi todos los videos que usted había puesto. Ajá. Entonces de la cultura maya, de lo que estaba hablando, eran sobre las pirámides. Había una que sí me quedó en la mente, que era la danza pirámide. Algo así. Ajá, usted vio la clase, ¿verdad? Es que ese es el propósito. Sí, esperé que ustedes siempre... Sí, miren, yo generalmente la clase se sube, digamos, hoy doy la primera parte y ya en la noche ya subo la otra parte. Entonces significa que ustedes al siguiente día la pueden ver. O a veces en la tardecita y en la noche ya está. Entonces ustedes pueden verla. El problema es que yo sé, yo veo que un montón de niños no, fíjense que por eso estoy pensando que la guía la voy a subir ahí, no la voy a dar aquí no la voy a dar por acá, porque no les preocupa ver la clase. Miss, yo la vi porque yo no tengo la plataforma, aunque yo intente pues entrar, no puedo. Entonces, no puede entrar. Bueno, entonces vamos a ver qué se puede hacer en este caso, ¿verdad? Pero los demás niños sí tienen la plataforma. Lo que pasa es que no entran a la plataforma a ver las clases grabadas. No entran, entonces tienen que entrar a ver las clases grabadas, porque una clase se da por plataforma y la otra se da grabada. Porque así es, no les puedo dar todas las clases por Zoom, porque no hay espacio. Por eso se sube una, pero su deber es verla. Yo siempre que termina la clase les digo, bueno, vean la clase grabada. No la ven. ¿Quién más? Nahum, dígame algo, Nahum. ¿Usted vio la clase? ¿Qué vio de la cultura maya, Nahum? ¿Nahum? Sí, yo vi. Dígame qué fue lo que usted aprendió de esa clase. Que la cultura maya hizo el calendario también. Tenían bastantes dioses como el dios del maíz, el dios del sol. Y es el 2012. Y su siembra más popular era el maíz. Ajá. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ajá. Yo. Vamos a ver, Osman, dígame, ¿qué aprendió usted? Los mayas crearon el calendario el calendario, pero solo hasta el 2012 porque pensaban que iba a ser el fin del mundo. Ajá, esas es creencias que tenía la gente, ¿verdad? Del calendario, pero ahí también en la clase... Ajá. También ya pasaron unos años. Sí, te equivocaron. Muy bien. Pero también ahí hablaba sobre los 3 periodos. ¿Se acuerdan de los periodos que dice ahí? ¿Alguien recuerda los periodos? La danza, pirámide, chinchilla, no sé qué. No, pero los periodos, sí que más que todo la clase. Ajá. Eso sí no me acuerdo. Ven, yo me fijé que no entraron a ver. Clásico y pues clásico. Correcto, Daniel. Daniel sí la vio,
porque de eso trataba, de los 3 periodos: clásico, posclásico y preclásico, clásico, posclásico. Y ahí habla de cada uno de los 3 periodos, por eso tienen que ver las clases grabadas. Y saben ustedes que el juego va a ser sobre esta clase, y si ustedes no están subiendo, ustedes no voy a subir guía, porque va a haber, no van a poder contestar nada, porque no quieren entrar a las clases grabadas. Tienen que entrar. Bueno, vamos a continuar con la clase, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño repaso aquí, a recordar un poquito acerca de lo que era la clase, por los que no la subieron y las que no la vieron y que tienen que verla, ¿verdad? Por favor, van a silenciar sus micrófonos para que escuchen, porque así van a aprender más y ustedes van a poder jugar, porque de esto es el tema, porque me gusta este tema y por eso lo escogí, porque es un tema muy bonito. Entonces, decíamos que la cultura maya se ubicó en lo que es la península de Yucatán, una parte de Guatemala y también de Honduras. Estuvo en México, Yucatán, Honduras y Guatemala. Y que se dan 3 periodos importantes en lo que es la cultura maya, que es el periodo preclásico o formativo, donde aparecen los mayas. En ese periodo aparecen los mayas y ahí nace pues la civilización de ellos, cuando dejan de ser nómadas para volverse sedentarios. Luego ahí empiezan ellos, ¿verdad?, a crear la agricultura y comienzan a sembrar, y luego ya se ubican en un solo lugar. Se establecen las sociedades de Miraflores, Naipén, Guatemala, Izapa y en México. Ahí se destacan varias ciudades importantes como Caminajú, Tacaic, Abá y El Mirador. Y la Danta. Eso es en cuanto al periodo preclásico. Luego viene el otro periodo, que es el periodo de más importancia en la civilización maya, que es el periodo clásico. En el clásico es donde se desarrollan las ciencias y las artes. Hubo un gran desarrollo en ese periodo según los mayas. Es la época, dice, de mayor esplendor de la cultura maya en las ciencias y las artes. Ahí, ¿verdad?, ellos empiezan a desarrollarse bajo la influencia cultural y económica en Teonotihuacán, una ciudad del Valle Central de México. Se cree, ¿verdad?, que al finalizar este periodo hubo guerras entre las ciudades, también sequías y epidemias que provocaron el abandono de los mayas, porque cuando los españoles llegaron ya no existían los mayas, las ciudades estaban abandonadas. Y se han hecho muchas teorías, ¿verdad?, el por qué los mayas abandonaron esas ciudades. Luego viene el periodo postclásico, que es cuando ya los mayas desaparecen. En esa, ¿verdad?, se van yendo hacia la actividad se va desarrollando en lo que es Yucatán y en el altiplano de Guatemala. Y llegaron, dice, migraciones de toltecas provenientes de México. En Centroamérica se formaron nuevos señoríos descendientes de los mayas. Y aquí esto concluye, ¿verdad?, con el periodo de la conquista. Cuando ya vienen los españoles, ya solamente habían otras tribus que estaban ahí, ya los mayas se habían ido. Esto es en sí, ¿verdad?, lo que se habló en la clase grabada. Ahora vamos a continuar con lo que es la clase de esta mañana, que habla, ¿verdad?, sobre la organización política y social de los mayas. En la página 134 y 135, ahí nosotros podemos hablar sobre la organización política y social de los mayas. Al igual que en la antigua Grecia, las organizaciones políticas de los territorios mayas estaban formadas por ciudades-estados. O sea, ciudades-estados quería decir que en cada una de las ciudades tenían su propio cacicazgo, como dice, un gobernador. Había una persona que era el que mandaba todo, ¿verdad?, que era el rey, pero en cada ciudad maya había una persona que dirigía esa ciudad-estado. Dice, y cada una de ellas era dirigida por un jefe supremo llamado Awau. Este cargo era hereditario, es decir, pasaba del padre al hijo mayor. Además, se suponía que el poder del padre de la familia gobernante era de origen divino. Para ellos, el que gobernaba no solamente era un gobernador, sino que era un rey, un dios. Lo miraban como un dios. Entonces, ellos, ¿verdad?, era, digamos, el papá moría, el hijo ocupaba el cargo por herencia y él pasaba a ser el Uau,
Él era el que ocupaba ese cargo, ¿verdad? Entonces, eso en cuanto a la organización política y social de los mayas. En la sociedad maya se pueden distinguir 4 sectores. Está la aristocracia que estaba formada por la familia que tenían más riqueza y poder. Ahorita, eso era en la antigüedad, pero ahorita todavía nosotros en nuestra época también hay aristocracia, que son las familias que tienen riqueza y poder. A eso son los que le llaman, ¿verdad? Los que mandan un país. Los gobernantes, ¿quiénes formaban la aristocracia? Los gobernantes, los jefes guerreros, los sacerdotes, los escribas y los comerciantes de mayor fortuna. Estos eran los que formaban parte de ese grupo aristocrático y tenían el poder. También está, ¿verdad? El pueblo. El pueblo, la mayor parte trabajaba en labores agrícolas, minería, construcción, artesanía, caza y pesca. El pueblo se ocupaba en el segundo lugar. El pueblo, que eran los que se dedicaban al trabajo. Los demás, los que estaban en la aristocracia, no, estos solo mandaban. Estos vivían del pueblo. El pueblo les daba a ellos la comida, porque ellos eran los que trabajaban las labores agrícolas. Sacaban los minerales, construían, hacían la artesanía, cazaban y pescaban para la clase dominante. Luego venían los sectores medios. En los sectores medios, en las ciudades más ricas y poderosas, había una clase media que incluía ingenieros, arquitectos, comerciantes, aristócratas. Estos sectores medios, ¿verdad? Que eran que decía que eran los ingenieros, los arquitectos, comerciantes, artistas y otro grupo de semejantes. Estos, ¿verdad? Eran los que vivían en las ciudades más ricas y poderosas. Esta gente tampoco, los ingenieros pues se dedicaban a estar construyendo y los arquitectos también. Los comerciantes se dedicaban al negocio, a la venta y los artistas, ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los artistas? A pintar, ellos pintaban murales. Y otro, ¿verdad? Otro grupo que era semejante, o sea que colaboraban en hacer las cosas para embellecer el pueblo, o sea, las ciudades. Estaban también los esclavos. Los esclavos, que era otro grupo, la mayoría eran prisioneros de guerra. Estos eran, como quien dice, los últimos de la categoría de los sectores en la pirámide del grupo maya. Los esclavos eran los últimos, ¿verdad? Porque estos no tenían derecho a nada, porque ellos eran prisioneros de guerra. Ahora hablando sobre las actividades económicas de los mayas. Ya habíamos hablado acerca de las actividades políticas y sociales de los mayas. Decíamos que estaban siendo gobernadas cada ciudad-estado por un jefe supremo llamado Iau, y que al morir el cargo era hereditario, ¿verdad? Pasaba a su hijo a ocupar el puesto de su papá. Luego que la sociedad maya se pueden distinguir 4 sectores, que era la aristocracia, el pueblo, los sectores medios y los esclavos. Ahora vamos a hablar sobre las actividades económicas de los mayas. Las actividades económicas más importantes que practicó el pueblo maya fue la agricultura. Por eso se dice, ¿verdad?, que la base del desarrollo de los mayas es la agricultura. Todo su desarrollo los mayas la basaron en la agricultura. Porque no importa que haya personas que puedan construir edificios, pero si no hay quien siembre, ¿verdad? Entonces no se puede, no podemos vivir sin comer. Entonces, la base del desarrollo de la economía de los mayas fue la agricultura. La fabricación de distintos tipos de productos. Ustedes saben, ¿verdad?, que su principal cultivo de ellos era el maíz. Y de ese maíz ellos fabricaban diferentes productos. Y el comercio, la construcción, la extracción de piedras preciosas, la caza y la pesca, todas esas eran las actividades económicas de los mayas. Ellos a eso se dedicaban, ¿verdad? A la agricultura, a fabricar distintos tipos de productos, al comercio, a la construcción, a la extracción. Extracción quiere decir sacar piedras preciosas de las minas, a cazar y a la pesca.
¿Cuáles eran sus principales cultivos? Pues ellos cultivaban el maíz, que era el principal cultivo, y también cultivaban la yuca, que eran los alimentos más importantes para ellos. Miren, ellos comer productos del maíz y comer yuca, ya me imagino cómo lo hacían. Ustedes han visto que a la yuca se le puede también dar diferentes usos. La yuca, los garífunas la hacen una especie de unas grandes tortillas que le llaman casabe, lo sacan de yuca y se puede comer frita, en sopa, con pata de cerdo, con pata de pollo, con carne molida, con chicharrón. ¿Cuántos usos le podemos dar nosotros a la yuca, verdad? Pero también, ¿verdad? Aparte que el maíz y la yuca, que eran sus alimentos más importantes, también producían calabazas. Las calabazas es lo que nosotros llamamos ayote. La calabaza sembraban frijoles, frutas y semillas variadas, como el cacao. Ustedes saben, ¿verdad? Que el cacao, aparte de que sacaban muchos productos del cacao, lo molían, lo tostaban, lo hacían atol, hacían chocolate y, bueno, ¿cuántas cosas saca el cacao, verdad? Ellos lo utilizaron como moneda. En el comercio de los mayas era a través de trueque. Miren, ahí podemos ver nosotros como un mercado. Ahí tenemos un mercado donde ellos están comerciando. Y ellos hacían, cambiaban un producto por otro producto. Yo sembraba frijoles, entonces venía yo y le cambiaba al que sembraba maíz. Mira, te voy a dar este saco de maíz y por este saco de frijoles. A eso se le llama trueque, donde uno hace un cambio de un producto a otro producto. Pero habían personas, ¿verdad?, que no podían cambiar productos. Entonces inventaron, ¿verdad?, utilizar las semillas de cacao como monedas. Las sacaban de la bellota, las lavaban bien y para ellos hacer una moneda. No dice la historia, ¿verdad?, cuánto valía cada semilla, pero sí dice, ¿verdad?, que utilizaron semillas de cacao como monedas. Yo pienso, ¿verdad?, que esas personas que se dedicaban a sembrar cacao, ellos pues eran ricos, pues millonarios, porque tenían aquel montón de cacao en las bellotas. Entonces, ahí podemos ver nosotros, ¿verdad?, qué importante era, ¿verdad? No podían, porque algunos no podían cambiar su producto, ¿verdad?, el trueque, pero sí podían utilizar monedas para poder comprar el producto. Ahora, vamos a ver Axel, ¿qué quería Axel? ¿Que levantó la mano? Sí. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Por qué los mayas usaron el cacao como moneda? Posiblemente porque lo vieron bonito, redondito. Apreciaban tanto el cacao, para ellos el cacao era de tanto valor que también lo quisieron poner como moneda. Claro, ya después cuando ya supieron el uso de las culturas, supieron el uso de la moneda, entonces ya fabricaron monedas como las que tenemos hoy, ¿verdad? Que casi ni se usan hoy, ya está desapareciendo la moneda. Porque al principio pues hacían monedas de bronce, hacían monedas de plata. Cuando yo estaba pequeña, aún pude conocer, ¿verdad?, los lempiras, que no, el lempira, que valía un lempira, no era de papel, sino que era de plata, pura plata. Una moneda, eso valía. Pero cuando yo ya nací, ya estaba desapareciendo ese tipo de monedas de plata. Ya estaban fabricando, eliminaron el lempira de plata y lo hicieron de papel. Empezaron a hacer el billete ya de papel. Pero yo creo, ¿verdad?, que posiblemente usaban el cacao porque era una semilla para ellos de gran valor. Entonces, ¿cuántos usos le podían sacar al cacao? Entonces, por eso ellos, me imagino que algunos lo daban como moneda, pero luego lo tostaban y hacían un chocolate o alguna cosa ya, ¿verdad? Entonces, por eso podían cambiar y usar el cacao como moneda. Bueno, entonces seguimos la clase, ya le contestamos a Axel. Vamos a hablar acerca de los grandes logros de la cultura maya. Ellos tuvieron, ha sido una de las grandes, en América se dieron 3 grandes culturas. Como les digo, a ustedes les toca solamente aprender sobre la cultura maya, pero ya en quinto grado van a aprender de las otras 2. Pero vamos a hablar, ¿verdad?, de los grandes logros que tuvo la cultura maya.
dice, una de las ciencias que más desarrolló, que más desarrollo alcanzó, fue la astronomía. Desarrollaron la astronomía. Astronomía significa que ellos observaban la luna en la noche, las estrellas, los cometas, todas esas cosas que nosotros a veces salimos de nuestra casa y podemos ver el cielo. Habían personas de los mayas que se dedicaban a observar los astros y a través de observar, dice, el movimiento de los astros, fue y diseñaron el calendario sagrado llamado Solkin, y el calendario de cuenta larga. También inventaron el cero. Fueron los únicos en todas las culturas que han habido que inventaron el cero y le dieron uso al cero. Miren, ahí tenemos un dibujo de cómo era el calendario Solkin. Miren, Solkin. Solkin viene de la palabra sol. Solkin. Me imagino que observaban el sol. Miren, ahí podemos ver nosotros una rueda y dos ruedas, una grande y una en medio, ¿eh? Girando. Ellos observaban el sol y miren, a la orilla de la rueda María hay varios dibujitos. Cada uno de esos dibujitos son los meses que ellos dividieron el calendario. Y me imagino que movían eso y ahí podían, ¿verdad?, ir viendo cómo iban pasando los meses. Entonces, decimos nosotros, ¿verdad?, que los mayas hicieron ese calendario observando el movimiento de los astros y diseñaron el calendario sagrado, Solkin, y el calendario de la cuenta larga. O sea, dos tipos de calendario. También inventaron el cero. Los mayas crearon su propio sistema de escritura. Era jeroglífica. Jeroglífica quiere decir a través de dibujos. Escribieron una gran cantidad de libros de literatura, de mitología, de historia, de matemática y de religión. Lo que pasa es que cuando ellos vinieron los españoles y vieron, ¿verdad?, todo lo que habían encontrado ahí, encontraron esos libros, ellos quisieron, enojados, ¿verdad?, porque no pudieron apoderarse de ellos. Vamos a ver, Diego, ¿qué iba a preguntar, Diego? Yo lo que le iba a decir que raro es ese mapa, ese calendario que está ahí en la imagen. Sí, es raro, pero ellos lo entendían, que ellos lo inventaron y ellos podrían ver el de nosotros y qué raro es ese calendario, porque cuando lo hicieron ellos no lo entienden, pero ellos sí entendían y miren, era tan preciso que nosotros a través de ese calendario que ellos inventaron, ya los de ahorita en la edad moderna, que es cuando se creó, ¿verdad?, el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, ese calendario es parecido al que tenían ellos. Nada más que ellos dividieron los meses en 20 meses. ¿Cómo es? 18 meses, algo así es. Y los días solo eran 20. Pero eran 366 días tenían ellos. Ahora, nosotros lo hicimos 12 meses. Ellos tenían 15 meses. Y nosotros, el de ahorita, lo usamos con 12 meses y con 30 y 31 días y uno que es de 27 días. Solo cuando cada 4 años se da el bisiesto, que son 29 días. Pero es parecido, nada más que nosotros lo redujimos a 12 meses. Ellos tenían 15. Se le aumentó los días, pero es igual, porque ellos tenían 365 días, 66 días y nosotros 365 días. Entonces es parecido, ¿verdad? Entonces, pero les decía yo, ¿verdad?, que a través de su escritura jeroglífica, ellos lograron escribir libros de literatura, de mitología. Miren, escritores, historia, matemáticas y de religión. Pero cuando vinieron los españoles, ¿verdad?, dice que quemaron un montón de, todos los libros les metieron fuego. No querían que apareciera nada sobre los mayas. Y los quemaron. Solo 3 libros pudieron rescatarse. Existen 3 libros donde cuentan la historia de los mayas y ahí hay cosas de los mayas. Fueron grandes artistas. Sobresalieron en la arquitectura monumental como pirámides. Ellos construyeron pirámides, templos, escalinatas, altares y estelas. La mayor perfección fue el trabajo de escultura de las estelas y de los altares del mundo maya que se les acredita a los de Copán. O sea que ahí, ustedes saben, ¿verdad?, que en el periodo que más desarrollaron ellos fue en el periodo clásico. Bueno, ahí es donde ellos
crearon la ciudad de Copán. La ciudad de Copán, después les voy a contestar las preguntas porque ya se está pidiendo el tiempo y no me va a gustar. Después vamos a contestar tus preguntas, ¿verdad, Axel? Bueno, entonces fueron grandes artistas, ¿verdad? Y les digo, sobresalieron la arquitectura monumental. Cuando hablamos de monumentales que crearon grandes monumentos como los las mayas que nosotros podemos ver. Nosotros podemos ver, ¿verdad? Al visitar las ruinas de Copán, esos altares mayas que se les acredita como a los de Copán. Por eso Copán, ¿verdad? Está considerada como una de las grandes culturas que dejaron los mayas. La UNESCO la tiene como una zona protegida, ¿verdad? Como algo patrimonio de la humanidad, dice. Eso le dio el título la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas, a Copán como patrimonio cultural, porque es tan bello lo que crearon los mayas ahí, ¿verdad? Esas grandes construcciones, esas estelas. También, dice, se destacaron en la pintura. Ellos utilizaban una especie de productos que se cree que ese producto fue lo que los envenenó y se murieron varios. Porque esa pintura, ¿verdad? La utilizaban colores, mezclaban colores para hacer sus diseños, los cuales pintaban en las paredes de sus altares, de sus esculturas y también de todos esos monumentos que ellos hicieron. En cuanto a la religión, decimos, los mayas creían en la muerte física. No implica, ellos decían, muerte física es cuando uno se muere, ¿verdad? Y lo entierran. Esa es la muerte física. Ellos decían, según su religión, ¿verdad? Ellos creían en la muerte física. Ellos creían que la muerte física para ellos no era el fin. Y eso es lo que nosotros también creemos ahorita, ¿verdad? Cuando somos cristianos que creemos en Jesucristo, para nosotros la muerte física no implica el fin de la existencia humana. Nosotros sabemos que un día vamos a estar con Jesucristo allá, ¿verdad? Gozándonos en el cielo. Bueno, los mayas en su religión no creían que la muerte física no implicaba el fin de la existencia humana y que por lo tanto debían estar comunicados con el mundo de los dioses. Ellos, como eran politeístas, o sea que ellos no solamente adoraban a un dios como nosotros que adoramos a Dios, ¿verdad? Ellos adoraban a muchos dioses, por eso decimos, ¿verdad? Que ellos eran politeístas. Poli quiere decir adorar a muchos dioses. Y según ellos, ¿verdad? Ellos al morir siempre podían estar comunicados con el mundo de los dioses y los muertos. Ellos decían que se podían comunicar con ellos. Adoraban a varios dioses como manifestaciones de una divinidad. Tenían al dios del maíz, miren, hasta creían, ¿verdad? Que tenían un dios del maíz, el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la sabiduría y el dios del trueno, bueno, había una infinidad de dioses en los cuales ellos creían. Entonces, por eso decimos nosotros que eran politeístas. Y ahí podemos ver nosotros, ¿verdad? Esa figurita, glifos del calendario maya. Miren, esos son los que ellos utilizaban para, las figuritas que ellos utilizaban para poder identificar. Cada uno de esos glifos era un mes. Vamos a ver cuántos hay ahí. 21 meses tenía ahí. 21. Entonces, y aquí podemos ver también una famosa estela de Copán. Miren qué hermosos dibujos ellos colocaban en las estelas. Ahí la podemos ver nosotros, esa estela, miren, ahí está, ¿ves? Cómo ellos podían labrar en piedra, porque esto es pura piedra. Esos hermosos dibujos, y aquí están los glifos, y aquí también tenemos, ¿verdad? Una representación de la diosa Luna y del dios del Itzamná. Dos dioses en los cuales ellos, miren cómo los dibujaban, algo parecido a ellos, ¿verdad? Pero los hacían, para ellos eran una divinidad. Bueno, entonces, más adelante tenemos algo más. Ahí tenemos nosotros dice, escriben los círculos de la línea de tiempo. Esa es una línea de tiempo. Cuando yo les digo a ustedes, háganme una línea de tiempo, es esa que está ahí, miren. Ahí está la línea de tiempo y ahí podemos ver nosotros los 3 periodos que se dio en la cultura maya. El periodo preclásico, que es cuando ellos aparecen, el periodo clásico, donde su mayor desarrollo de las artes y las ciencias, y el postclásico, que es cuando ya van, siempre van, dura bastante tiempo, ¿verdad? Pero ahí, en ese periodo es el último.
donde ellos desaparecen. Pero no es que apenas aparece por clásico desaparecen, no. Tarda un montón de tiempo, ¿verdad? Pero a finales ya del periodo es cuando desaparecen. Ahora dice, escriba en los círculos de la línea de tiempo las letras de los acontecimientos que corresponden a cada periodo maya. Se alcanza el mayor esplendor. ¿A dónde iría esa letra A? Sería en a ver. ¿Ah? Ahí está, miren. Les voy a poner las letras porque ya casi no queda mucho tiempo. Miren, A. Ahí la A es el periodo clásico donde se alcanza el mayor esplendor. La letra B. El periodo concluye con la conquista. Acá, miren. Lo hemos puesto en el postclásico. En el postclásico porque ahí está la B, en el postclásico porque ahí dice concluye, cuando ya viene la conquista, cuando ya los mayas desaparecen. Luego tenemos la letra C, aquí en el periodo clásico, porque nace la civilización maya, ahí ve. Luego tenemos la letra D, que va al clásico porque hay influencia cultural y económica de Teotihuacán, dice. O sea, porque aquí es donde ya se están desarrollando ellas como cultura el mayor esplendor. La letra E, cuando ya ellos de un paso al clásico al postclásico construyen la Chichén Itzá. Chichén Itzá, que es un lugar muy importante en la cultura maya, porque ahí, ¿verdad? Ahí se desarrolló lo que era. Y tenemos también, ¿verdad? La letra F, comienza el desarrollo de las ciencias y de es el periodo preclásico. Cuando ya está un paso del preclásico al clásico, es cuando comienzan a darse los primeros pasos para el desarrollo de las ciencias y de la agricultura y de la arquitectura. Hola. Óigame, ¿hay alguien tiene prendido un micrófono que se escucha todo? Por eso lo tengo que... Muy bien. Ajá. Sí, yo tuve un problemita con el internet, pero me salí de la clase, la computadora, como estoy en la computadora y el internet se desconectó y me sacó de la clase. Sí, pero yo lo volví a incluir. Sí. Muy bien. Ajá. Y los colonizaron más países. Pudieron quemar todos los libros de los mayas. Sí, es que cuentan la misma historia, nada más que en algunos casos, pues se le pone un poquito más, ¿verdad? Más conocimiento cada vez. Digamos, yo estoy viendo a los mayas también con quinto. Ya con sexto no, ¿verdad? Hay otras culturas que ver allá. Pero en tercero se ven los mayas, en cuarto se ven los mayas, en quinto se ven los mayas, porque es parte de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces, se va a ir aumentando un poquito más de lo que uno aprende acá. Aquí es más que todo lo más importante. Entonces, ahí, ya que escribieron las letras ustedes ahí, ¿las copiaron? ¿Copiaron las letras que están en la pantalla? La C, la F, la A, la D, la E, la B. Tiene que estar así como está ahí, ¿verdad? Según el periodo, porque yo tengo que cambiar de pantalla porque tengo otro ejercicio acá. Vamos a ver. Ahí está. Dice coloree las ciudades mayas según se indica. Vamos a ver. Ahí está el color con rojo, la de México. México tenemos Palenque. Y, sí, Palenque en rojo. Ahí está el paquito color. Ustedes la van a pintar de color rojo. Luego, con azul, lo de Guatemala. En Guatemala tenemos, ahí aparece una que no tiene color, pero esa también es de Guatemala. Quiriguá es de Guatemala. Es de Guatemala, pero no aparece el color. Y también está Caminaluyú y Quiriguá, que pertenecen a Guatemala. El color rojo está Palenque y también está Chichén Itzá. Los colores, dice color rojo son los de México. Está Palenque,